Hola, y damos la bienvenida a nuestra audiencia a este nuevo análisis a fondo. Hola, ¿qué tal? Hoy, bueno, tenemos sobre la mesa un material que es francamente absorbente y perturbador, a partes iguales. Ujú. Vamos a adentrarnos en unos extractos seleccionados del trepidante thriller psicológico El hombre del laberinto. Obra del autor Donato Carrisi, claro. Eso es. Y la misión que tenemos hoy en esta inmersión profunda no es simplemente relatar una historia de suspense policial, porque para eso bastaría con leer un resumen. Exacto. El objetivo aquí es explorar qué le sucede a la psique humana cuando es empujada mucho más allá de sus límites naturales. Es un enfoque necesario. Queremos analizar cómo reacciona la mente ante el aislamiento absoluto, la reducción al instinto primario de supervivencia y la certeza inminente de la muerte. Es un punto de partida fundamental. El texto que analizamos hoy es asombrosamente rico en matices sobre la resistencia, o más bien la fractura de la condición humana. Totalmente. Quienes siguen este tipo de literatura ya conocen la premisa central, pero sigue siendo un escenario que hiela la sangre. Hablamos de una niña de 13 años. Samantha Andretti. Exacto, Samantha. Desaparece una fría mañana de febrero mientras va de camino al colegio. Y el detalle que rompe con el esquema clásico del secuestro es el perpetrador. Sí, ese detalle es tela. Es secuestrada por alguien oculto tras un disfraz de conejo gigante. Un conejo gigante. Sí, un traje rematado con unos macabros ojos dibujados en forma de corazón. Madre mía. Y el verdadero enigma está ya 15 años después, cuando Samantha aparece de la nada. Emerge en medio de una zona pantanosa deshabitada, desnuda, desorientada y con una pierna rota. Vale, vamos a desgranar esto, porque a partir de ese instante en el pantano, el material nos arrastra a través de dos hilos narrativos paralelos que van a estructurar toda nuestra exploración de hoy. Ujú. Por un lado, nos metemos de lleno en la mente fragmentada de la víctima, Samantha. Ella despierta en un hospital intentando desesperadamente armar el rompecabezas de unos recuerdos que parecen haber sido borrados. Sí. Y por el otro lado nos topamos con un personaje radicalmente distinto. Hablamos de Bruno Genco, Un personaje fascinante. un detective privado que arrastra una condena médica, un hombre que se está muriendo literalmente y al que le quedan unas pocas horas de vida para atrapar al monstruo que le robó la juventud a esa chica. Es una arquitectura narrativa brutal porque contrapone dos formas de experimentar el tiempo. Claro. Por un lado, tenemos a una mujer a la que le han extirpado 15 años de su existencia, dejándola sumida en una especie de agujero negro temporal. Ya. Y frente a ella, un hombre al que se le acaba el tiempo futuro, que ya no tiene un mañana, y que decide invertir sus últimos latidos en desenterrar una verdad enterrada. Empecemos por la perspectiva de Samantha, porque la escena de su despertar en el hospital es de una intensidad sensorial tremenda. Sí, te sitúa directamente en su piel. Despierta rodeada de una luz azul de neón, que ella misma describe con una imagen muy potente, como si estuviera sumergida en el fondo del océano. Ujú. Es un ambiente aséptico, huele a desinfectante industrial, a medicinas, siente una máscara de oxígeno oprimiéndole el rostro y un gotero en el brazo que le está inyectando un antídoto. Un antídoto necesario, claro. Ese goteo constante está diseñado para limpiar su sangre de las altísimas dosis de sustancias psicotrópicas con las que la mantuvieron drogada y dócil todo este tiempo. Y fíjate que ese entorno físico que describes no es fruto del azar. La han ingresado en una unidad para grandes quemados del Hospital St. Catherine. Para grandes quemados. Sí, el motivo. Sus ojos han estado 15 años en la oscuridad más absoluta y sus retinas simplemente no tolerarían la exposición a la luz natural. Se quemarían al instante. Es fuerte, o sea, 15 años a oscuras. Pero más allá de la fotofobia, hay que prestar mucha atención al diseño del espacio. La han confinado en una habitación blanca, enorme, sin una sola ventana al exterior, Ya. y dominada por un espejo espía gigante que ocupa toda una pared. Y es en ese momento cuando la reacción de Samantha nos da la primera pista de su condicionamiento psicológico. ¿Qué dice exactamente? Al ver su reflejo, afirma con una seguridad categórica algo muy simple. Dice que a él no le gustan los espejos. Me detengo un segundo en esa frase porque pone los pelos de punta. ¿Por qué un secuestrador, a quien ella solo conoce como el laberinto, se tomaría la molestia de prohibir sistemáticamente algo tan mundano como los espejos? Claro. Parece un detalle menor comparado con estar encerrado bajo tierra. Lo fascinante aquí es cómo el captor entiende perfectamente la psique humana y utiliza la privación de la imagen propia como una de las herramientas supremas de control psicológico. Es decir, control visual. Exacto. Si lo analizas,
Al prohibir los reflejos, el captor le está imputando a la víctima su autopercepción continua. Durante 15 años, Samantha no ha podido ver cómo su cuerpo maduraba, Claro, no ha visto cómo cambiaban sus facciones. ni cómo el sufrimiento dejaba marcas en su piel. Su identidad visual quedó congelada en el tiempo, anclada perpetuamente en la imagen de la niña de 14 años que fue raptada. Es escalofriante. Es una táctica de borrado del yo. Si no sabes quién eres físicamente, dependes en su totalidad de la narrativa y la realidad que tu secuestrador construye para ti. Esa teoría cobra un sentido aterrador cuando entra en escena el Dr. Green. Y aquí creo que merece la pena aclarar su papel. Sí, porque engaña. Él no es un psiquiatra al uso que viene a darle pastillas. Es un perfilador criminal. Por lo que se extrae del texto, su trabajo no es buscar huellas dactilares o restos de ADN en una escena del crimen. No. Su especialidad es rastrear las cicatrices invisibles en la mente de las víctimas para dibujar el rostro del agresor. Green le pide a Samantha que haga un esfuerzo titánico. Le pide que gire la cabeza y se mire de frente en ese inmenso espejo espía. Es durísimo. Es una de las secuencias más desgarradoras. Ella cierra los ojos y el texto nos dice que espera ver a esa chiquilla de 13 años que esa misma mañana en su cronología mental iba al colegio nerviosa pensando en un chico que le gustaba, un tal Tony Barreta. Y sin embargo, Cuando abre los ojos, el reflejo le devuelve a una mujer de casi 30 años demacrada y desconocida. 15 años de vida se desintegran en su mente en una fracción de segundo. el nivel de disonancia cognitiva al que se enfrenta Samantha en ese instante frente al espejo es incalculable. La mente humana no está equipada para asimilar un salto temporal de esa magnitud de golpe. Es imposible. Y esto nos lleva a un mecanismo de defensa primordial ante un trauma prolongado y atroz. Para sobrevivir, la psique aísla el recuerdo, lo encapsula. Y vemos esta anestesia emocional operando a pleno rendimiento unos momentos después, Cuando Green le da la noticia. cuando el Dr. Green le revela otro hecho devastador. La madre de Samantha falleció de cáncer hace 6 años, consumida físicamente por la incertidumbre y el dolor de su desaparición. Resulta muy chocante leer esa parte específica. Cualquier persona que lea eso esperaría un colapso emocional absoluto, gritos, llanto al saber que tu madre ha muerto y que tu secuestro fue, de alguna manera, el detonante de su enfermedad. Claro, desde fuera es lo esperado. Pero la reacción de Samantha es gélida. Responde con un simple de acuerdo, con una frialdad casi robótica. Entiendo que está traumatizada, pero esa apatía extrema me resulta casi incomprensible. Es una reacción contraintuitiva para quien lo observa desde la seguridad de su hogar, pero clínicamente es un ejemplo de manual de lo que llamamos amnesia disociativa combinada con un embotamiento afectivo masivo. A ver, explícame esto, Piénsalo como si el cerebro fuera el cuadro eléctrico de una casa. ¿vale? Cuando hay una sobrecarga masiva de energía, en este caso un sufrimiento inabarcable y la revelación de 15 años perdidos, el cerebro hace saltar los plomos de la emoción, para evitar que todo el sistema colapse y se incendie. O sea, un apagón emocional de emergencia. Exacto. La aparente frialdad de Samantha no significa que no ame a su madre o que no le importe. Es pura anestesia de supervivencia. Su capacidad de procesamiento emocional está bloqueada. Claro, no puede gestionarlo todo a la vez. No puede gestionar la muerte de su madre, al mismo tiempo que asimila su propia muerte identitaria. El duelo verdadero, desgarrador y visceral, llegará inevitablemente más tarde, como una ola tectónica, cuando los antídotos hagan su trabajo y los mecanismos de defensa cedan. Entiendo. Y es a través de esas sesiones frías y metódicas con el Dr. Green donde empezamos a vislumbrar el verdadero infierno, ese lugar que ella bautizó como el laberinto. El diseño del laberinto es perverso. Las sesiones revelan la arquitectura de la prisión subterránea. No es una simple mazmorra. Es un entorno de paredes grises, pulidas, con puertas de hierro macizo cerradas desde el exterior. No hay ventanas, no existe la más mínima filtración de luz solar ni de sonido del mundo de arriba. Un aislamiento absoluto. Solo hay un silencio opresivo y un olor crónico a humedad y tierra mojada. Y en medio de esa tumba de privación sensorial extrema, el secuestrador introduce un único objeto. Algo que cualquier niño vería como un juguete inocente, pero que en ese lugar se convierte en el instrumento de tortura psicológica más sofisticado. Un cubo de Rubik de colores. Ese aparente juguete es en realidad el núcleo central de la maquinaria de degradación.
El cubo de Rubik deja de ser un pasatiempo geométrico para convertirse en el único medio de transacción vital. Es un sistema de condicionamiento operante llevado a sus últimas y más sádicas consecuencias. A ver si lo entiendo bien, porque la mecánica que describe el autor es retorcida. Samantha relata que resolver las caras del cubo equivalía a distintas recompensas básicas. Eso es. Si su cerebro lograba ordenar los colores y completar la cara naranja, el premio que recibía a través de una ranura era una simple bolsa de papel de McDonald's con una hamburguesa, patatas fritas y un vaso de Coca-Cola. Una comida normal convertida en un manjar inalcanzable. ¿Y las demás caras tenían otros premios? Sí. Si lograba la proeza de armar la cara verde, la recompensa era un colchón raído con sábanas y una almohada, lo que le permitía no dormir directamente sobre el suelo de hormigón helado. Pero el castigo. Pero el terror se desataba con el fracaso. Cuando Samantha, agotada y al borde del delirio, intentaba sin éxito resolver la cara roja del cubo, el laberinto respondía con el vacío absoluto. Nada. El castigo eran 2 enteros sin comida y, lo que es biológicamente devastador, sin una gota de agua. Si conectamos esto con el panorama general de la psicología clínica conductual, observamos algo mucho más perverso que el simple sadismo físico. Esto es la inducción deliberada de lo que en psicología se conoce como indefensión aprendida, mezclada con condicionamiento clásico. Indefensión aprendida. Sí. El monstruo no solo buscaba aislarla de la sociedad. Su objetivo primordial era la deconstrucción sistemática de Samantha como ser humano. Al vincular una necesidad fisiológica, desesperada y primitiva, como es la sed, a la resolución de un rompecabezas intelectual arbitrario, el captor está quebrando la voluntad humana a un nivel celular. Es que no hay autonomía. Ninguna. Crea una dependencia tan absoluta que la víctima interioriza que su supervivencia no depende de sus propias acciones lógicas de huida o resistencia, sino de complacer las reglas abstractas del laberinto. Y la narración la empuja hacia el límite más visceral y repulsivo imaginable. Hay un momento en el texto donde Samantha describe estar enloquecida por unos calambres de sed tan feroces que siente que sus órganos se están secando y convirtiendo en polvo. Es agónico. Confiesa que llegó al extremo de querer morderse las venas de las muñecas para beber su propia sangre y aliviar la garganta. En ese estado de delirio, se ve obligada a arrastrarse por el suelo hasta el rincón donde está el retrete abierto de su celda. Y ocurre lo inevitable. Relata cómo cierra los ojos con fuerza, intenta bloquear la náusea, ahueca las manos, recoge el agua fétida y amarillenta del inodoro y se la bebe desesperadamente para no morir de deshidratación. Ella misma le dice a Green que después de ese momento sintió que estaba irremediablemente sucia por dentro, manchada de por vida. Esa escena representa la cúspide de la aniquilación de la dignidad. El secuestrador asume deliberadamente un rol divino, omnipotente. Él lo decide todo. Él ostenta el poder absoluto de dictar cada amanecer si ella vive o perece, si su cuerpo recibe alimento o se marchita, si duerme como un humano o como un animal. Obligar a una adolescente a beber sus propios residuos o agua estancada de un inodoro es el momento en el que el instinto de supervivencia más primario decapita por completo a la identidad humana. Deja de ser ella misma. Es la demostración de que, bajo la presión adecuada, la psique humana abandonará cualquier concepto de humanidad civilizada simplemente para que el corazón siga latiendo un día más. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque el libro nos arranca de golpe de la intemporalidad fría, aséptica y estática del hospital, donde parece que el tiempo se ha detenido en una burbuja de neón azul, y nos lanza sin previo aviso a un entorno que es su reverso exacto. Un cambio de escenario brutal. Nos arrastra a las calles hirvientes de una ciudad sumida en el caos y paralizada por una ola de calor sin precedentes. Es un escenario casi postapocalíptico. El sol abrasador es tan mortal que las autoridades han invertido los horarios de la civilización. La vida se vuelve nocturna. Los juzgados, las tiendas, la vida cotidiana. Todo transcurre en la oscuridad de la noche, mientras que de día la población se atrinchera en sus casas con el aire acondicionado al máximo. Y es en este ecosistema nocturno, ruidoso y desesperado donde nos topamos con Bruno Genco, un detective privado al que irónicamente se le ha agotado el tiempo. Genco es una construcción de personaje magistral porque subvierte el arquetipo clásico. No nos encontramos ante el típico héroe de novela negra, estoico, infalible y con un código moral inquebrantable. Para nada.
Genco es un hombre en ruinas, es cínico, solitario, arrastra un pasado turbio y, sobre todo, guarda celosamente en el bolsillo derecho de su arrugada chaqueta de lino un documento que él, con un humor negrísimo, llama su talismán. Me encanta cómo el autor utiliza ese talismán. No es un amuleto mágico, es un informe médico implacable y frío. Genco padece una afección médica letal y bizarra. Una bacteria. Una bacteria de origen desconocido que se ha alojado en su pericardio. En la práctica, es como tener una bomba biológica con el temporizador activado instalada directamente sobre el músculo del corazón. Una sentencia en firme. Los especialistas fueron muy claros y le dieron una ventana de exactamente 2 meses de vida antes de que la infección provoque un fallo masivo, una explosión silenciosa en el centro de su pecho y telón. Y el reloj corre. Y el gancho, narrativo brutal, es que ese plazo perentorio se cumple matemáticamente hoy, el mismo día en que las noticias de última hora vomitan el milagroso rescate de Samantha. El propio Genco reflexiona sobre cómo pasó la noche anterior mirando las manecillas del reloj. ¿Esperando el final? Esperando que la muerte lo reclamara a medianoche exacta, como si fuera una cenicienta macabra cuyo carruaje se convierte en un ataúd. Pero la medianoche pasó, el sol salió y la muerte decidió hacerle esperar. Esto plantea una pregunta importante a nivel filosófico y psicológico. ¿Cómo opera la mente de un ser humano cuando tiene la certeza absoluta y científica de que su muerte es inminente, pero el final se retrasa de una forma caótica e impredecible? ¿Y no se paraliza? Lo que vemos en Genco no es parálisis. Entra en un estado psicológico paradójico que roza el estoicismo radical. Lejos de dejarse consumir por el pánico existencial que desarmaría a cualquier persona normal, esa certeza absoluta de su fin le confiere una especie de superpoder nihilista. La invulnerabilidad total. Entiendo el punto, pero ¿podemos llamarlo un superpoder? Quiero decir, sigue siendo un hombre físicamente débil y enfermo que podría caer muerto al cruzar la calle. Es un superpoder psicológico basado en la ausencia de consecuencias. Al no tener un mañana, Genco ha sido liberado de todas las ataduras sociales y miedos que rigen el comportamiento humano normativo. Ya no le preocupa su reputación profesional. Le es indiferente que la policía lo amenace con la cárcel. Claro, ¿qué le van a hacer? No siente terror ante la posibilidad de que un matón le rompa la mandíbula o de enfrentarse a graves cargos penales por obstrucción a una investigación federal. Ya está condenado a la pena máxima por la biología. Esa libertad nacida de la condena es el motor que le permite actuar con una osadía temeraria que ningún agente de la ley en activo podría igualar. Y esa osadía es exactamente lo que detona su inversión en el caso. Vemos a Genco operando en su elemento natural, el Q-Bar, un antro subterráneo, caluroso, saturado de humo y alcohol barato, regentado por Quimby, un ex policía lisiado que trafica con información. Un entorno de lo más sórdido. Genco está sentado en la barra intentando aplacar las oleadas de náuseas provocadas por su corazón defectuoso a base de chupitos de tequila. Y ahí logra sonsacarle a Quimby un detalle clasificado que el departamento de policía ha blindado frente a la prensa. El rescate de Samantha en el pantano no fue el resultado de una redada afortunada ni de unos agentes patrullando con diligencia. Fue una llamada. Fue propiciado exclusivamente por una llamada telefónica anónima a los servicios de emergencia. Ese chivatazo anónimo es la grieta en el muro. Genco sabe, con la experiencia de décadas en las calles, que quien hizo esa llamada desde un lugar tan aislado vio algo monumental y aterrador. Algo que la versión oficial está omitiendo por completo. Y decide ir él mismo. Y es aquí donde su audacia de moribundo entra en juego de forma espectacular. Decide interceptar a los agentes encargados oficialmente del caso en plena carretera de los pantanos. Bauer, un investigador impulsivo, corpulento y propenso a la violencia física, y De la Croix, un agente mucho más analítico y calculador. La escena del chantaje en esa carretera polvorienta y rodeada de controles policiales es una genialidad táctica. Los agentes, al ver a este investigador privado demacrado meterse en su jurisdicción, intentan intimidarlo inmediatamente con esposarle y tirarlo al calabozo. Una reacción policial estándar. Pero Genco, sudando por la fiebre y manteniendo una calma pasmosa, saca de una vieja y maltrecha carpeta un simple trozo de papel. Un contrato fechado 15 años atrás, firmado por los padres de Samantha, quienes ahora están trágicamente muertos o ausentes.
el famoso papel. En ese documento, los padres lo contrataban como investigador principal y, en un acto de desesperación, le otorgaban poderes notariales como tutor legal temporal de la niña en caso de encontrarla. Es, a todas luces, una triquiñuela legal completamente desfasada, un farol de proporciones épicas que un buen abogado desmontaría en 5 minutos. Totalmente inútil en un juzgado. Pero Genco redobla la apuesta. Amenaza a Bauer y Delacroix con filtrar a la prensa sensacionalista un supuesto dossier oculto que demostraría de forma irrefutable la absoluta incompetencia del Departamento de Policía en la investigación original de hace 15 años. Juega con el miedo al escándalo mediático. Y la táctica funciona a la perfección. La burocracia policial cede ante la amenaza del escándalo y lo obligan, a regañadientes, a entrar en la caravana de mando táctico para permitirle escuchar la cinta de audio original de la llamada anónima. Y es precisamente en esa caravana donde presenciamos por qué Genco, a pesar de su cinismo, era considerado un investigador brillante. Está rodeado de técnicos de sonido policiales, escudriñando frecuencias en monitores de alta tecnología, buscando patrones digitales. Pero Genco hace algo distinto. Genco hace algo mucho más analógico y profundo. Cierra los ojos, aísla el ruido de fondo, ignora el pánico superficial de la voz y realiza lo que podríamos llamar un perfilado auditivo. La deducción que realiza en apenas unos segundos deja en evidencia a todo el equipo técnico. Mientras los policías dan por sentado que la voz temblorosa de la cinta pertenece a un pequeño traficante de metanfetamina asustado por las patrullas, Genco ata cabos a una velocidad vertiginosa. Es un análisis lingüístico puro. Escucha una voz profundamente ronca, con un acento muy cerrado característico de los habitantes más aislados de la zona pantanosa. Pero detecta algo más. Un defecto físico muy particular al pronunciar ciertas consonantes palatales. Y deduce su origen al instante. Genco concluye instantáneamente que no se trata de un narcotraficante urbano, es un cazador furtivo de los pantanos. Razona que esa ronquera extrema no es el producto de fumar cajetillas de tabaco rubio, sino la consecuencia directa de inhalar vapores tóxicos de queroseno, el combustible ilegal que los furtivos utilizan habitualmente para quemar los matorrales y hacer salir a las aves. Brillante. Por lo tanto, el defecto en la pronunciación no es un impedimento del habla natural, sino el resultado de cicatrices por quemaduras severas en las vías respiratorias. Y capta el detalle emocional. Y el dato definitivo, lo que hace saltar todas las alarmas en el instinto de Genco, es la frecuencia emocional de la voz. Quien hablar no tiene miedo a una redada policial o a una multa por cazar patos fuera de temporada. Esa voz destila un terror primitivo, puro y paralizante. Es el terror de un hombre que cree haber visto al mismísimo diablo surgiendo de la ciénaga. Genco comprende la dinámica de la escena del crimen a través de un simple audio. Entiende que ese furtivo no abandonó a Samantha malherida en la cuneta porque temiera que la policía investigara sus antecedentes penales. No huía de la policía. Huyó despavorido por lo que venía persiguiendo a la chica desde la espesura del bosque. Entonces, ¿qué significa todo esto para el transcurso de la cacería? Con ese perfil nítido en mente, Genco inicia una carrera suicida contra las propias fuerzas del orden. Se da cuenta de que la furgoneta de vigilancia táctica de la policía ya ha localizado al sospechoso y están preparando una redada masiva. Sabe que no tiene tiempo. Sabe que tiene una ventaja de escasos minutos sobre los equipos de asalto. Conduce a toda velocidad hasta el Bar Durán, un local de mala muerte frecuentado casi exclusivamente por la escoria de los pantanos. Entra, inspecciona rápidamente el local buscando a un joven con marcas visibles de quemaduras graves. Y lo encuentra casi de inmediato sentado en un rincón oscuro. Tom Creedy. ¿El chico de las quemaduras? Un chico cuya piel del rostro y las manos se asemeja a la cera derretida y vuelta a solidificar. Un superviviente evidente de un incendio con queroseno. Genco se sienta pesadamente frente a él. Sabe que el tiempo se ha agotado. Faltan apenas 10 minutos, quizá menos, para que los equipos de las fuerzas especiales SWAT revienten las ventanas del bar con granadas aturdidoras y botes de humo. La tensión es máxima. El reloj biológico de Genco y el reloj táctico de la policía convergen. Genco no usa la violencia física, usa la presión psicológica. Acorrala al chico diciéndole abiertamente que sabe que fue él quien dejó a la chica ensangrentada y herida en la cuneta. Genco intenta apelar al posible remordimiento humano del cazador, pero se encuentra con un muro. El chico no siente culpa. Está absolutamente paralizado por un miedo residual inmenso.
¿Un miedo que sigue ahí? Y Genko nota que ese pánico no está dirigido hacia los coches patrulla que ya están rodeando el perímetro del bar, sino hacia el recuerdo vívido de la criatura que vio emerger del fango detrás de la mujer. Y el clímax de esta escena es de una tensión asfixiante. Genko, viendo por el rabillo del ojo que el furgón blindado negro de los SWAT ya está aparcando y desplegando a los agentes armados, le grita a Tom exigiéndole saber por qué huyó en lugar de ayudarla. Es su última oportunidad. El chico, temblando incontrolablemente y con los ojos anegados en lágrimas, confiesa que no pudo describirle a la operadora de emergencias lo que vio porque inmediatamente lo habrían encerrado en un manicomio. Claro. Y en un acto de desesperación comunicativa, Tom le arranca a Genko de las manos ese papel ajado que lleva en el bolsillo, el informe médico, el talismán de su propia muerte inminente. Y con un bolígrafo tembloroso esboza apresuradamente la silueta de lo que vio surgir de las sombras acechando a Samantha. Y ese dibujo es clave. Y ese trazo rápido sobre el papel es la revelación física del monstruo. Dibuja la figura de un hombre fornido, pero coronado con una desproporcionada y peluda cabeza de conejo gigante, con unos macabros ojos dibujados exactamente en forma de corazón. Este es el verdadero punto de convergencia magistral de toda la estructura de la novela. Ese dibujo rudimentario trazado con desesperación en un bar de mala muerte por un furtivo analfabeto, conecta de forma violenta y directa con el recuerdo más profundo de la pequeña Samantha 15 años atrás. Todo encaja. El autor cierra en círculo narrativo de una manera soberbia. Ese dibujo nos confirma una verdad aterradora. La figura del conejo no era una invención infantil inducida por el trauma o el mecanismo de disociación. No era su imaginación. No era un falso recuerdo distorsionado por las luces de neón o los psicotrópicos. Aquella fría mañana de febrero, mientras la niña de 13 años se miraba coquetamente buscando su propio reflejo en la chapa pulida de una furgoneta blanca, quedó genuinamente fascinada e hipnotizada por la mirada insondable de ese mismo conejo gigante justo antes de ser arrastrada al interior de la oscuridad. ¡Qué horror! El autor toma un símbolo universal de la inocencia infantil, de la ternura, y lo pervierte hasta convertirlo en el ancla de un terror primario ineludible. El monstruo no es una metáfora. Existe, es real, ha respirado el aire del pantano y acaba de salir de su laberinto. Es de una contundencia narrativa y psicológica verdaderamente abrumadora. Llegados a este punto de nuestro análisis a fondo, creo que es necesario hacer una pequeña pausa para asimilar la magnitud de lo que acabamos de compartir. Sí, hace falta. Esta historia, que va muchísimo más allá de la simple brillantez de un suspense bien ejecutado o del morbo de atrapar a un secuestrador sádico, trata en su estrato más profundo sobre la frágil e incontrolable relación del ser humano con el concepto del tiempo. El tiempo lo es todo aquí. Pensemos detenidamente en las dos caras de esta misma moneda oscura. Por un lado, a Samantha le extirparon 15 años de juventud vibrante, 15 años de potencial emborronados y reducidos a una celda de hormigón gris y reglas arbitrarias. Un robo absoluto de la vida. Y por otro lado, Genko, en el extremo opuesto del espectro vital. Le quedan apenas unos días, tal vez solo minutos o segundos, antes de que la biología dicte su sentencia y su corazón colapse definitivamente. Ambas son condenas terribles. Esto inevitablemente invita a una reflexión profunda para quienes nos acompañan al otro lado del audio hoy. Si alguien se enfrentara de la noche a la mañana a un límite de tiempo tan absoluto, marcado y definitivo, despojado de todas las ilusiones de futuro, ¿hacia qué dirección vital correría? Es una buena pregunta. ¿Qué ataduras, convenciones o miedos sociales desecharíamos al instante al saber que ya no hay consecuencias a largo plazo? Es una reflexión muy poderosa sobre la mortalidad, la libertad y el peso de las decisiones cuando el reloj se queda sin arena. Pero, para cerrar nuestra exploración de hoy, de una manera fiel a la naturaleza perturbadora del texto, me gustaría dejar a nuestra audiencia con un último pensamiento provocador. Adelante. Una imagen que emana directamente de las páginas finales de los extractos que hemos analizado. Pensemos en el desenlace aparente. Samantha está, teóricamente, a salvo. Sí, en el hospital. Se encuentra en una habitación segura del hospital, custodiada, rodeada de tecnología médica y agentes de policía en los pasillos. El Dr. Green termina su sesión, sale un momento al pasillo y deja la pesada puerta de la habitación ligeramente entornada. Y entonces, en ese silencio aséptico, el teléfono de plástico amarillo que reposa en la mesilla de noche de su habitación empieza a timbrar. Un teléfono que, según los protocolos de seguridad, tiene bloqueadas las llamadas externas. Exacto.
Y ese sonido agudo y estridente actúa como un disparador neurológico. Despierta de golpe en la mente de Samantha un recuerdo que creía sepultado en lo más profundo del laberinto. Identifica el timbre como un sonido idéntico al de unas uñas largas y afiladas, rascando lenta y rítmicamente el metal al otro lado de su antigua puerta de hierro subterránea. Madre mía. Si, como ella ha asegurado repetidamente, con terror, el laberinto lo sabe todo. ¿Está Samantha verdaderamente libre y a salvo en esa habitación de hospital rodeada de luces azules? ¿O el monstruo simplemente ha logrado, a través de una perversa reestructuración psicológica, trasladarla a otra estancia, un poco más limpia, un poco más grande, pero firmemente anclada dentro de su prisión mental infinita? Uf, menuda imagen para terminar la jornada. Es el tipo de duda insidiosa e inquietante que se te queda grabada en la parte de atrás del cerebro mucho tiempo después de haber apagado las luces de casa. Totalmente. Ha sido un viaje psicológico intenso, oscuro y profundamente fascinante hacia las sombras de la resiliencia humana. Muchas gracias a todos los que nos han prestado sus oídos, su tiempo y su capacidad de análisis en el programa de hoy. Hasta nuestra próxima inmersión profunda.